presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito. Noboa admitió que fue una decisión muy difícil de tomar respecto a solucionar el problema con México. El mandatario ecuatoriano dijo que buscará almorzar con el presidente López Obrador. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, le pide disculpa a México por las agresiones a la embajada, pero México no le acepta las disculpas por no considerarlas sinceras, ya que este no ha pagado lo prometido. Si México no se da a respetar, otros países podrían agredir a México y por esa razón el gobierno ha determinado no aceptar disculpa de ningún país agresor. Los bancos de Ecuador, escuchen esto porque esto es grave para los campesinos, comenzaron a quitarle las tierras a los campesinos trabajadores que no han podido pagar los préstamos de los bananos que estaban cultivando, ya que no tienen a quién venderle los productos. Las frutas se le están madurando en las matas y Daniel Noboa está escondido. No le da la cara a los campesinos que lo han perdido todo. No solamente perdieron sus tierras, sino su esfuerzo y la producción agrícola. Además, Daniel Noboa pide a México que le venda 2 barcos cargados con gasolina. ¿Creen ustedes que sería una buena decisión, ahora que el país no tiene combustible, que México le venda 2 barcos de gasolina o que no hagamos ningún tipo de negocio con Daniel Noboa hasta que se vea 100% estrangulado económicamente, tenga que disculparse y pagarle a México lo que se le debe, ya que haber agredido una embajada mexicana pudo haber traído un conflicto entre ambos ejércitos? Una pregunta muy importante: ¿debe México volver a hacer negocio con los ecuatorianos mientras Daniel Noboa sea presidente? ¿O deberíamos esperar a que Ecuador lo saque a patadas para luego volver a abrirle las puertas al comercio? Me gustaría saber lo que piensa cada uno de ustedes en los comentarios. Ahora bien, México no acepta la disculpa de Daniel Noboa. ¿Por qué hasta este momento, cuando el país está al borde del colapso, es cuando Daniel Noboa se da cuenta que debe pedirle disculpa al pueblo mexicano? En primer momento, cuando se le preguntó a Noboa por qué razón había enviado el ejército a agredir una embajada mexicana, dijo que México se lo había buscado porque le estaba dando refugio y asilo político al ex vicepresidente del país, que era perseguido por el gobierno dictatorial de Daniel Noboa, ya que en Ecuador no hay una democracia, esto es un régimen, una dictadura. Daniel Noboa ni siquiera es ecuatoriano, nació en los Estados Unidos, en la Florida, y porque su familia tiene mucho dinero, prácticamente compró las elecciones en su país. Muchos ecuatorianos que votaron por Daniel Noboa hoy se dan cuenta que cometieron un error y quisieran resarcirlo en las urnas votándole en contra. Además, según una encuesta, todo el pueblo ecuatoriano está a favor de México y en contra de las acciones de su presidente. Muchos ecuatorianos se disculpan con México por esas agresiones, ya que somos pueblos hermanos. Si nos está viendo desde Ecuador o de cualquier país relacionado con estas dos culturas, dímelo en los comentarios, y si estás de acuerdo que el pueblo ecuatoriano no tuvo nada que ver con estas agresiones, sino que fue Estados Unidos quien convenció a Noboa de agredir la embajada mexicana y a sus diplomáticos. Si México no se da a respetar, otros países lo van a agredir. ¿Piensan ustedes que México ha tomado una buena postura, no agrediendo a Ecuador, sino tratando de afectarlo económicamente, especialmente las empresas de la familia de Daniel Noboa? El presidente viene de una familia muy rica. Se dice que son los más ricos de Ecuador y por eso no le importa si la población más pobre está oscura, si no hay gasolina, si suben los precios de los combustibles, si no hay plantación o si la mayoría de las cosas que vende Ecuador, como los bananos, se le están pudriendo a los agricultores. Pero eso trae consecuencias, porque se está perdiendo las tierras y mañana los bancos van a ser los dueños de la mayoría de las fincas del país. Y posiblemente, ojo con este dato, Noboa sea quien compre las fincas de esos campesinos. Por esa razón es que los bancos del país le están quitando las tierras a los campesinos que no han podido pagar los préstamos que le prestó el banco para plantar sus sembradíos de plátano.
pudieron tener la mejor cosecha. Se dice que este año se había duplicado lo que cosecharon los campesinos, pero no han podido vender nada. Rusia fue el primer país que se negó a hacer comercio con los ecuatorianos porque Daniel Noboa rompió relaciones comerciales con Rusia. Pero luego de agredir la embajada mexicana, no solamente los plataneros se vieron afectados, sino que los productores de cacao. Ecuador tiene una de las mejores cosechas y sembradíos del cacao que se utiliza para hacer chocolate, y el mayor comprador de toda la materia prima del cacao es México, quien dejó de exportarlo y se encontró otro nuevo suplidor en el Caribe. Además, dejamos de exportar el pescado. México consume muchísimos mariscos y Ecuador es un gran productor. Y ahora los pescadores han tenido que dejar sus botes en la orilla porque no vale de nada salir en la mañana temprano a capturar los camarones y los pescados para luego no poder venderlo si México se ha negado a comprárselo. La mayoría de los barcos se quedaron llenos de plátanos, de cacao, de pescado, y ninguno pudo salpar del puerto porque ni México ni Rusia quieren hacer comercio con Ecuador. Daniel Noboa pide a México que le venda 2 barcos llenos de gasolina. Nosotros no estamos haciendo negocios petroleros con Ecuador desde las agresiones. México recibía el petróleo crudo ecuatoriano, se redirigía a las refinerías de Pemex para luego de un proceso químico donde el petróleo se convierte en varios combustibles y su derivado, pues les enviábamos a Ecuador todos esos diferentes combustibles. Pero luego de las agresiones, México dejó de recibirle su petróleo y lo que estamos haciendo es recibiendo el de Venezuela para venderlo en el mercado. Es decir, que Daniel Noboa no tiene cómo producir energía en sus plantas eléctricas porque no tienen refinerías. Deben conseguir un país que las tenga para que pueda convertirle su petróleo en combustible. Los únicos 2 países que han hecho mucha inversión en infraestructuras como refinerías son Estados Unidos y México, quienes tienen las plantas más desarrolladas del mercado petrolero. Pero Estados Unidos ya no puede refinar más porque recibe 1.100.000 barriles de petróleo crudo todos los días provenientes de México que Estados Unidos le compra al gobierno mexicano y a Pemex. Es decir, que Ecuador ha tenido que apagar los motores y dejar de producir petróleo porque no tienen cómo convertirlo en gasolina, y esto le va a traer oscuridad, desabastecimiento energético. Las empresas están marchando del país y todo es culpa de un gobierno que no ha sabido gobernar para el pueblo, que ha roto sus relaciones comerciales con países como México y relaciones diplomáticas. Los ecuatorianos que emigraron de este país y llegaron a México antes tenían 2 embajadas donde podían renovar sus pasaportes, y ahora se han cerrado porque al haber una ruptura diplomática, México no le brinda servicios a los ciudadanos ecuatorianos. Y ahora, ¿qué van a hacer los que viven, trabajan en México o los que intentan llegar a Estados Unidos a través de la frontera? La inmigración se ha acelerado en Ecuador por culpa de Noboa, pero también le ha cerrado las puertas con otros países. ¿Debe México volver a hacer negocios con Ecuador o deberíamos esperar que Daniel Noboa se vaya? Me gustaría saber lo que piensan los mexicanos, lo que piensa la gente de Ecuador y de otros países. ¿Piensan que si México le afloja las tuercas y le permite la compra de barcos con gasolina y además vuelve y le da acceso al negocio, Ecuador podría volver a agredirnos en el futuro? Y ahora que Daniel Noboa prácticamente está quebrado en el país, podría tomar la determinación de disculparse, y cuando México le vuelva a enviar petróleo y se sienta que se arregló la economía, volver a agredirnos nuevamente. Hay que mantener los ojos bien abiertos. Si México no se da a respetar, otros países que nos deben dinero como Argentina podrían también agredir nuestras embajadas. México no acepta disculpa de Daniel Noboa. ¿Cómo ven ustedes la relación de Daniel Noboa con Claudia, la nueva presidenta de México? El mismo presidente Daniel Noboa invitó
a Andrés Manuel López Obrador a comer ceviche y tacos. ¿Recuerdan ustedes la respuesta contundente que le dio Andrés Manuel López Obrador diciéndole que los ecuatorianos pobres necesitan alimentarse y necesitan producir dinero, y le había robado todos los sueños, las tierras y las producciones agrícolas, además las exportaciones? ¿Por qué razón, en vez de invitar al presidente mexicano a desayunar, no invita a los ecuatorianos para que consigan mejores acuerdos laborales, le suban los sueldos a los campesinos e incluso, si no pueden vender la materia prima de las cosechas de cacao y de plátanos, pues por lo menos que el banco deje de cobrarle intereses para que no pierdan sus tierras? Pero ya sabemos el modo operandi de estos gobiernos agresores. Si México no se da a respetar, ¿creen ustedes que Javier Milei posiblemente en Argentina esté haciendo lo mismo? México sigue teniendo su embajada en Argentina, en Buenos Aires. Y no solamente México, también Argentina tiene varias embajadas en México y están operando libremente, todo lo contrario de lo que ha sucedido con las embajadas ecuatorianas, ya que fue donde directamente Daniel Noboa envió el ejército por orden de los Estados Unidos, según algunos expertos. Daniel Noboa y Ecuador no tienen las fuerzas para poder enfrentarse a México y mucho menos al ejército y la marina mexicana. Estas decisiones las tomó un país más grande con algunas manipulaciones. Recuerden ustedes que en Ecuador la moneda que circula en el país es el dólar. Esta es una divisa que Estados Unidos utiliza para manipular a los gobiernos que están desmonetizados. Quizás le dijo a Daniel Noboa, si no agredes la embajada mexicana tratando de capturar al vicepresidente que estaba pidiendo asilo político, pues vamos a dejar de enviarte dólares y esto va a causar una crisis económica e inflación en el país. Posiblemente por eso Noboa haya tomado la decisión de agredir la embajada mexicana. Los bancos le están quitando las tierras a los campesinos. ¿Están ustedes de acuerdo que si los campesinos no pueden pagar y es culpa del presidente que le cerró las puertas a los comercios internacionales, por lo menos los bancos deberían respetar las tierras de los campesinos y no estárselas robando de forma desmesurada, quitándosela a la fuerza, y esta gente pobre va a seguir empobreciéndose? Imagínense ustedes las personas que solamente tienen su pequeño pedacito de tierra para poder producir alimento para su familia y viene el banco y le arrebata lo poco que tiene. Eso es absurdo. Todo por culpa de Daniel Noboa y por no querer disculparse con el gobierno mexicano a tiempo. Noboa pide a México que le venda más petróleo, que le vendamos gasolina. ¿Deberíamos seguir manteniéndole el grifo cerrado o creen ustedes que en algunas ocasiones deberíamos venderle algo de combustible al gobierno de Daniel Noboa para que el país tenga un respiro? Pero esto no va a hacer que Noboa cambie de parecer. De la única forma que va a entender que agredir a México fue un error es cuando vea que el país está a punto de quebrarse. ¿Debe México volver a hacer negocios con los ecuatorianos mientras Daniel Noboa sea presidente en el país, o definitivamente hay que esperar hasta el final, hasta que Ecuador no aguante más, se tire a la calle y lo saquen a patadas, y cuando tengan un nuevo presidente, entonces México le abrirá las puertas a Occidente? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like, suscribirse al canal. A todos les invito a compartirlo en sus redes sociales y con sus amistades, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.